¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. Hoy nos encontramos en una de las ciudades más bonitas, antiguas y con más personalidad de toda Europa. Así es, señoras y señores, nos encontramos en Lisboa, Portugal. Seguramente cuando piensas en Lisboa te vienen a la mente los famosos tranvías amarillos, las calles empedradas, los edificios cubiertos de azulejos y seguramente también esos miradores desde donde parece que toda la ciudad termina encontrándose con el río. Pero Lisboa es muchísimo más que eso. Es una ciudad que ha sobrevivido a conquistas, incendios, terremotos y que durante siglos fue la puerta de salida de algunos de los exploradores más importantes de la historia. Así que hoy vamos a recorrer caminando el corazón histórico de Lisboa para descubrir qué hace tan especial a esta ciudad y entender por qué millones de personas la consideran una de las capitales más bonitas de toda Europa. Así que bueno, señoras y señores, pónganse cómodos que vamos a comenzar. Bueno, ya saben cómo funcionan mis videos. Antes de empezar este recorrido vamos a intentar conocer un poco mejor la ciudad. Comencemos mencionando que Lisboa tiene alrededor de 570,000 habitantes dentro del municipio, aunque toda su área metropolitana supera los 2.9 millones de personas, siendo la región urbana más grande de todo Portugal. Y ahora saquen los snacks porque esto se va a poner un poquito más denso, pero voy a intentar resumirlo de la mejor manera posible. La ciudad está situada junto al río Tajo, el río más largo de toda la península ibérica, que pocos kilómetros después desemboca en el Océano Atlántico. Precisamente esta ubicación convirtió a Lisboa en uno de los puertos más importantes del mundo durante los siglos XV y XVI. Además, Lisboa está construida sobre 7 colinas, algo que vamos a poder notar durante todo el recorrido. Por esta razón hay tantos miradores, calles con pendientes pronunciadas y unas vistas espectaculares prácticamente desde cualquier punto de la ciudad. Su historia comienza hace más de 2000 años. Fenicios, romanos, visigodos y musulmanes pasaron por aquí antes de que la ciudad fuera construida en 1147 por el primer rey de Portugal, Alfonso Enríquez. Sin embargo, hubo un acontecimiento que cambió Lisboa para siempre. El 1 de noviembre de 1755, un terremoto gigantesco y, ojo, seguido por un tsunami y también incendios, destruyeron buena parte de la ciudad. Fue considerada una de las mayores catástrofes naturales de toda Europa. Y aquí viene la parte más importante, que lejos de abandonar Lisboa, el gobierno decidió reconstruirla prácticamente desde cero, dando origen al centro histórico que vamos a recorrer el día de hoy. Y una vez dicho esto, ya aprendido un poco de la ciudad, vámonos a nuestro primer punto del recorrido. Y después de unos minutos caminando llegamos a Rossio, una plaza que desde hace siglos ha sido el verdadero corazón de Lisboa. Si hubiera un lugar que elegir en donde se puede sentir el verdadero ritmo de la ciudad, sería este lugar. Aquí se han celebrado mercados, fiestas populares, manifestaciones, recepciones oficiales y, durante algunos de los momentos más oscuros de la historia portuguesa, incluso juicios de la Inquisición. Hoy, por suerte, el ambiente es completamente diferente y lo primero que llama la atención, como pueden ver aquí en esta toma, es el suelo. Este diseño blanco y negro con forma de olas es la famosa calzada portuguesa. Igual lo dejo ahí escrito porque en portugués quizás es como calçada portuguesa, no lo sé. Un tipo de pavimento artesanal que se ha convertido en uno de los símbolos del país y que veremos constantemente durante este recorrido. En el centro de la plaza, justo detrás de mí, se encuentra la estatua de Don Pedro IV, un personaje muy importante porque fue el rey de Portugal y, ojo al dato, también el primer emperador del Brasil independiente. Es muy curioso cómo una sola persona terminó marcando la historia de dos países distintos. Y si miramos alrededor, seguramente también les llama la atención la cantidad de cafeterías históricas, la vida aquí en las calles y personas simplemente disfrutando de este lugar. Y la neta, eso es algo que me gusta mucho de Lisboa. Sus plazas no
parecen mucho así como museos al aire libre, sino lugares en donde la ciudad sigue viviendo todos los días. Yo nada más les quiero decir que bueno, justo salí temprano a grabar para pues no molestar mucho a la gente, que las calles estén un poco más vacías, pero esto en un par de horas, yo creo que en 1 o 2 va a estar full. Estamos en época mundialista, es sábado, así que esto va a estar, yo creo que lleno de gente. Pero eso, vamos a ver uno de los puntos interesantes también de esta plaza o de aquí alrededor. A muy pocos pasos encontramos la estación Rossio, una de las estaciones más bonitas de todo Portugal. Fue inaugurada en 1891 y destaca por su espectacular fachada de estilo neomanuelino. Un estilo arquitectónico inspirado en la época dorada de los descubrimientos portugueses. Lo más llamativo son sus 2 enormes entradas con forma de herradura, que hacen que el edificio parezca más un palacio que una estación de tren. Actualmente sigue funcionando y es el punto de partida de los trenes que conectan a Lisboa con Sintra, una de las excursiones más populares para quienes visitan la capital portuguesa. Y bueno, a lo mejor me meto nada más a grabarles un poquito de tomas para que conozcan un poco más la estación, pero como pueden ver pues se concentra mucha gente aquí afuera. Igual hace poco salieron, no sé, muchísimas personas, pero eso, voy a intentar mostrarles un poquito más la estación, así que eso, vamos allá. A ver, pues yo entré aquí a la estación, la verdad, ¿qué les digo? Es una estación, realmente no hay mucho que ver, hay elevadores que te llevan a los andenes y poco más. Aquí hay una tienda de souvenirs, un Starbucks por si quieres un cafecito, pero bueno, una estación tal cual. Creo que está bien. Vámonos a nuestro siguiente punto. Continuando el recorrido, llegamos al famoso elevador de Santa Justa, una de las imágenes más reconocibles de Lisboa. Puede parecer simplemente un ascensor antiguo, pero cuando fue inaugurado en 1902, representó una auténtica revolución para la ciudad. Hay que recordar que Lisboa está construida sobre colinas, así que moverse entre la parte alta y baja no era tan sencillo. Este elevador permitió conectar ambos niveles de una forma mucho más rápida y cómoda. Está construido completamente en hierro y muchas personas creen que fue diseñado por un discípulo de Gustave Eiffel. Aunque esa historia se repite constantemente, en realidad su autor fue el ingeniero portugués Raúl Mesnier du Pordal. Igual lo dejo ahí escrito. Quien sí se inspiró en las técnicas de construcción que estaban revolucionando Europa en aquella época. Desde la plataforma superior se obtiene una de las mejores vistas del centro histórico de Lisboa, donde ya empieza a apreciarse esa mezcla de tejados rojizos, iglesias y el inmenso río Tajo al fondo. Y lo mejor de todo esto es que nuestro recorrido apenas está comenzando, porque justo arriba nos espera uno de los lugares que mejor conservan la huella del terremoto que cambió la historia de la ciudad. Pero bueno, dicho todo esto, aquí está el elevador. Vámonos a nuestro siguiente punto del recorrido. Después de una pequeña subidita, llegamos a uno de los lugares más importantes de Lisboa, el convento do Carmo. Y si algo llama la atención desde el primer momento es que, como pueden ver, no tiene techo. Pero esto no fue una decisión arquitectónica. Es la huella que dejó el gran terremoto en 1755. Este convento fue construido a finales del siglo XIV y durante muchos años fue uno de los templos góticos más importantes de todo Portugal. Sin embargo, el terremoto destruyó gran parte del edificio y, a diferencia de otros monumentos, este nunca volvió a reconstruirse completamente. Hoy, esas enormes columnas abiertas al cielo funcionan como un recordatorio permanente del desastre que cambió la historia de Lisboa. Actualmente también alberga un museo arqueológico, pero incluso sin entrar, este lugar transmite una sensación muy especial. Y este es probablemente el sitio en donde mejor puede entenderse el impacto y la fuerza que tuvo el terremoto en esta ciudad. La verdad, sí hay que aceptarlo, está muy loco que no tenga techo, pero bueno, ya entendemos por qué, ya entendemos la razón por la cual no tiene. Aquí enfrente del monasterio hay una placita muy bonita, aquí hay una fuente, está rodeada también de algunos cafés, algunos restaurantes y tiendas, pero sí, justamente aquí detrás de mí está la entrada al museo. Curioso, está resguardada por un guardia, pero bueno, igual si no tiene techo, imagínate. Pero bueno, muy interesante, muy bonita aquí esta plaza, esta parte de la ciudad.
vámonos a nuestro siguiente punto del recorrido. Algo que les puedo decir de la ciudad es que la gente es realmente muy amable, son muy buena onda aquí en general. Hay muchos turistas, eso sí, o sea, todo Lisboa está repleto de turistas, pero creo yo que en cuanto a precios está bien, comida es espectacular, brutal, la comida portuguesa también es deliciosa, las calles relativamente seguras, pero sí, aquí el ambiente es muy bonito. Ayer, de hecho, por la noche nos tocó en una de las calles más famosas, que de hecho ahora vamos para allá, encontrarnos así de que una fiesta literal, gente bailando y todo en la calle, estuvo increíble. Pero bueno, ya dicho esto, pues vámonos a la calle de la cual les acabo de hablar. Y ahora, gente, volvemos a bajar al corazón de la ciudad. Esta calle que ven aquí es la famosa Rua Augusta, la calle más famosa de todo Lisboa. A día de hoy esta calle está llena de restaurantes, músicos, tiendas, cafeterías y sobre todo muchísima vida. Pero hace casi 3 siglos todo esto era muy diferente. Después del terremoto, esta zona quedó prácticamente destruida. La reconstrucción estuvo dirigida por el Marqués de Pombal, quien diseñó calles mucho más amplias y rectas que las del antiguo barrio medieval. Si observan los edificios, todos mantienen una altura relativamente parecida y también una distribución bastante ordenada. Y no es casualidad. Esta ciudad fue planificada prácticamente desde cero. Y además, muchas de estas construcciones incorporaban un innovador sistema interno de madera pensado para resistir futuros terremotos, considerado uno de los primeros diseños antisísmicos de toda Europa. Y si se ponen a pensar, es muy loco que estamos caminando sobre una ciudad completamente reinventada. Como les mencionaba, pues esta calle realmente tiene muchísima vida. Ayer eran las 10, 11 de la noche, pasamos por aquí, nos encontramos una fiesta de la nada, así había músicos cantando, la gente se unía, hicimos como un círculo súper grande, no sé, estuvo impresionante. Pero sí, definitivamente esta calle tiene muchísima vida. Como les dije, pues yo salí a grabar tempranito, por eso tampoco hay tanta gente, pero ya son más o menos las 9, ya se empieza a ver más movimiento, ya hay más gente por las calles. Pero eso, justo aquí enfrentito está nuestro próximo punto, en la misma calle Augusta. Se los muestro, les hablo un poquito de eso y seguimos. Para no hacer tanto desmadre, se los voy a grabar desde aquí atrás. Esta es, digamos, la parte una vez que ya entras por el arco. Pero sí, vamos a hablar de este punto. Al final de la Rua Augusta aparece uno de los grandes símbolos de la ciudad, el Arco da Rua Augusta. Este monumento que está detrás de mí celebra precisamente la reconstrucción de la ciudad después del terremoto. En su parte superior pueden verse esculturas dedicadas a personajes fundamentales de la historia portuguesa, como Vasco da Gama y el Marqués de Pombal. Si tienen oportunidad de subir al mirador, desde aquí se obtiene una de las mejores vistas del centro histórico. Y allá arriba será muy fácil entender cómo fue diseñada la Nueva Lisboa después del siglo XVIII. Pero tranquilidad, no se preocupen, se las voy a grabar también del otro lado, solamente que aquí creo que molestaba menos. Pero eso, vamos para el otro lado. Listo, como pueden ver, pues aquí está el arco ya de frente. Igual les dejo algunas tomas para que lo puedan apreciar mejor. Pero creo yo que esto es muy bonito. Está increíble, sobre todo ver la arquitectura, esta magnífica, muy bien. Pero ya nos encontramos prácticamente en nuestro siguiente punto, que es esta plaza que está aquí. Vamos a hablar un poco de este lugar. Ya atravesando el arco, llegamos quizás a una de las plazas más impresionantes de todo Portugal, la Plaza do Comércio. Antes del terremoto, aquí se encontraba el Palacio Real de Ribeira, que era la residencia oficial de los reyes portugueses. Y sí, todo desapareció en 1755. En lugar de reconstruir el palacio, se decidió crear este enorme espacio abierto hacia el río. Y fue una decisión muy inteligente, porque esta plaza no solo representa la recuperación de Lisboa, también simboliza la enorme relación que siempre ha tenido Portugal con el mar. Durante la época de los grandes descubrimientos, miles de personas llegaban aquí procedentes de África, Asia y América. Entraban mercancías, especias, oro, seda
y productos que transformaron completamente la economía europea. Y desde este mismo lugar partieron algunos de los viajes marítimos más importantes de la historia. En el centro de la plaza destaca la estatua ecuestre del rey José I, inaugurada pocos años después del terremoto como símbolo del renacimiento de la ciudad. Hoy, este lugar sigue siendo uno de los espacios más concurridos de toda Lisboa y es uno de esos espacios en donde es imposible no detenerse por unos minutos para disfrutar de las vistas y del ambiente. Vamos a recorrer un poquito la plaza, pero no sé si pueden darse cuenta que aquí detrás está el famoso Fan Fest de la FIFA. Aquí se estableció prácticamente la pantalla gigante que está por acá para ver los partidos del Mundial. Ayer se celebró el partido de España y Bélgica, lo pasaron, lo transmitieron aquí. Se reunió bastante gente. Pero sí, es una plaza bastante enorme, como les decía, pues atrás está el arco. Aquí, como pueden ver, pues hay más de los edificios. Ya para acá, detrás de mí está el mar, más edificios para allá. Pero este lugar es impresionante. De hecho, hay una reunión runner ahorita mismo, corredores que están por aquí ya listos para salir. Brutal. Este lugar es brutal. Si estás aquí en Lisboa es imposible no venir. Yo lo recomiendo muchísimo. Darte la vuelta por aquí, a lo mejor sentarte a beber algo en alguno de los restaurantes o cafeterías que hay alrededor. Pero sí, este lugar es impresionante, es impresionante. Vamos a ver un poquito la estatua desde el otro ángulo. Pero eso es un poco la plaza, creo yo que está muy chida. Como les decía, pues ahí está la pantalla grande donde transmiten los partidos. Ya aquí detrás de mí está el monumento ecuestre, la estatua, el mar. Nuestros amigos los runners ahí detrás, pero bueno, ya no hay que molestarlos. Increíble, increíble Lisboa hasta ahora. Espero que les esté gustando este recorrido. Vámonos a nuestro siguiente punto. Y apenas unos pasos más adelante llegamos al borde del río Tajo. Este lugar se conoce como el Cais das Columnas. Durante siglos fue el embarcadero ceremonial de Lisboa. Aquí desembarcaban reyes, embajadores y visitantes ilustres que llegaban por barco. Imagínense la impresión que debía causar entrar a una ciudad tan importante, viendo primero este enorme puerto y después toda Lisboa elevándose sobre las colinas. Hoy el ambiente es mucho más tranquilo y desde aquí también se obtiene una magnífica vista del puente 25 de abril y del Cristo Rey, dos de los grandes símbolos modernos de la ciudad. Y ahora dejamos atrás la Lisboa reconstruida después del terremoto, porque a continuación vamos a entrar en la parte más antigua de la ciudad, cuando prácticamente todo lo demás desapareció. Después de caminar junto al río, empezamos a subir nuevamente por las calles del casco histórico y llegamos a uno de los edificios más importantes de Portugal, la Sé de Lisboa, o en español, la Catedral de Lisboa. Esta es la catedral más antigua de la ciudad y comenzó a construirse en 1147, justo después de que el rey Afonso Henriques recuperara Lisboa del dominio musulmán durante la Reconquista. Lo curioso es que esta catedral fue levantada sobre el lugar donde antes existía una mezquita y algunos estudios arqueológicos indican que incluso antes hubo aquí un templo de época romana, es decir, este mismo lugar ha sido un centro religioso durante casi 2000 años. Su aspecto también llama mucho la atención porque más que una catedral parece una fortaleza. Eso tiene una explicación. En aquella época, los templos también tenían que servir como refugios en caso de sufrir algún ataque. Por esa razón tiene muros muy gruesos, pocas ventanas, torres que dominan esta parte de la ciudad. A lo largo de los siglos sobrevivió terremotos, incendios y varias remodelaciones, por lo que hoy combina elementos románicos, góticos y también barrocos. Es uno de esos edificios donde prácticamente cada piedra cuenta una parte distinta de la historia de Lisboa. Y por cuestiones de tiempo quizás mi abuelita se ponga triste, pero no vamos a poder entrar a la catedral porque hay muchos otros puntos interesantes a los que tenemos que ir a grabar. Pero bueno, la catedral aquí atrás
nos despedimos de ella y nos vamos al siguiente punto, que bueno, históricamente también es importante. Me gusta que los videos tengan contenido para aprender algo también, así que eso, vamos a ese lugar. Apenas unos metros más adelante encontramos la iglesia de San Antonio, uno de los lugares más queridos por los habitantes de Lisboa. Me voy a tener que voltear porque si no el sol no me va a dejar grabarles bien la toma, pero bueno, la iglesia está aquí justamente detrás. Igual les dejo tomas. Y aquí, en este lugar, según la tradición, nació en el año de 1195 San Antonio. En realidad nació aquí, en Lisboa, y más tarde desarrolló gran parte de su vida religiosa en Italia. Es el patrón de la ciudad y cada mes de junio Lisboa celebra en su honor las famosas fiestas de San Antonio. Durante varios días las calles se llenan de música, bailes populares, desfiles y el inconfundible aroma de las sardinas asadas, una tradición que forma parte de la identidad de los lisboetas. Aunque el edificio actual fue reconstruido después del terremoto de 1755, este lugar sigue siendo uno de los centros de peregrinación más importantes de Portugal. Pero bueno, como les digo, el sol no me hubiera permitido hablarles y que lo estuvieran viendo. Igual es una placita chiquita, tienen ahí un mural muy bonito de San Antonio, hay un museo de hecho. La plaza aquí está muy curiosa, hay tienditas, hay cafeterías, aquí está la tienda, aquí está la cafetería, para allá arriba, o sea de hecho para acá atrás está la catedral. Un lugar muy interesante, muy bonito, recomiendo mucho visitarlo. Vámonos a nuestro siguiente punto. Señoras y señores, ahora sí llegamos al barrio que para muchas personas representa la verdadera esencia de Lisboa, el barrio de Alfama. En cuanto empiezas a caminar por estas calles, la ciudad cambia completamente. Desaparecen las avenidas amplias y aparecen callejones estrechos, escaleras, fachadas cubiertas de azulejos, ropa tendida entre los balcones y pequeñas plazas donde parece que el tiempo pasa más despacio. Su nombre proviene del árabe al-hama, que significa fuentes o baños, un recuerdo de los siglos en los que esta parte de Lisboa estuvo bajo dominio musulmán. Lo más sorprendente es que Alfama fue uno de los pocos barrios que logró sobrevivir parcialmente al terremoto de 1755. Mientras que una gran parte del centro tuvo que reconstruirse desde cero, estas calles conservaron gran parte de su trazado medieval. Por eso caminar aquí es como viajar varios siglos atrás. Pero Alfama no solo destaca por su historia, también es considerada la cuna del fado, el género musical representativo de Portugal. El fado nació entre estas calles durante el siglo XIX y expresa un sentimiento muy especial que los portugueses llaman saudade, que por cierto no existe una traducción exacta al español. Es una mezcla de nostalgia, melancolía y cariño por algo o alguien que ya no está. Y cuando escuchas un concierto de fado aquí en Alfama, entiendes perfectamente por qué esa palabra forma parte de la identidad portuguesa. Y bueno, a este punto yo llegué en el famoso tranvía, en el clásico tranvía este que conocen de Lisboa, el amarillito ese que pasa por las calles, que suben, que bajan. La verdad es que también puedes llegar caminando si quieres, pero eso, como digo, Lisboa tiene muchas subidas, muchas bajadas, es un poco cansado, pero el camioncito justamente te deja aquí detrás y ya muy cerca de aquí están dos de los miradores más importantes a los cuales también vamos a ir. Y por cierto, la joyita también, el castillo, que bueno, en un momentito nos dirigimos hacia allá. Pero aquí van a encontrar mucha gente, van a encontrar tours, van a encontrar restaurantes, cafeterías, una vista impresionante. Pero eso, vámonos a nuestro siguiente punto para hablarles un poquito del mirador. Después de subir varias calles, llegamos a uno de los miradores más bonitos de todo Lisboa, el mirador de Santa Lucía. Desde aquí se obtiene una vista espectacular de los tejados de Alfama, las torres de las iglesias y el inmenso río Tajo. Pero además de las vistas, este lugar tiene otro detalle muy especial. Los paneles de azulejos portugueses que decoran el mirador representan escenas históricas de Lisboa, incluyendo la conquista de la ciudad en 1147 y cómo era esta zona antes del terremoto. Mientras observas el paisaje, prácticamente puedes imaginar cómo era Lisboa hace varios siglos. Es uno de los lugares donde vale la pena detenerse unos minutos y simplemente disfrutar del ambiente. A ver, y en general el mirador está muy bien, pero está lleno de gente.
Como pueden ver aquí detrás están las vistas del mirador de Santa Lucía y bueno, en general muy bonito. Aquí todo lo que puedes ver en la placita está increíble, las vistas valen muchísimo la pena, pero eso sí, está muy lleno, hay muchísima gente. Me gusta la vibra, hay como músicos callejeros, hay algunos puestitos así para comprar cositas, pero sí, está muy bien. Así que bueno, visto este lugar, vámonos al siguiente punto de nuestro recorrido. Apenas unos pasos más arriba encontramos otro de los grandes balcones de Lisboa, el mirador de las Puertas del Sol. Desde aquí probablemente se obtiene la imagen más famosa de la ciudad. Las casas descendiendo por la colina, las cúpulas de las iglesias, el río Tajo y, si prestan atención, incluso podrán ver pasar el histórico Tranvía 28, uno de los símbolos de Lisboa. Su nombre hace referencia a una antigua puerta de la muralla medieval que existía exactamente en este lugar cuando la ciudad todavía estaba fortificada. Y aunque las vistas son espectaculares, todavía nos queda visitar el sitio que dio origen a toda esta historia, el lugar donde comenzó Lisboa. Así que dicho esto, visto este punto, vámonos para allá. Y gente, como pueden ver, me subí al camioncito, ya se está haciendo tradición subirme al transporte local, al transporte público. Pero es que la verdad hay muchas subidas, es un poco cansado y creo que vale la pena si quieres ahorrar un poco de tiempo. Entonces, camioncito, transporte público recomendado. Puedes conseguir una tarjetita de transporte en donde puede ser por viaje, por día, creo que 24 horas cuesta alrededor de 11 euros, 12 euros, no lo sé, lo dejo ahí en pantalla. Pero el transporte público también es una muy buena opción, con esta misma te puedes subir al tranvía ese famoso, así que recomendado, transporte público. Ahora sí, señoras y señores, terminamos nuestro recorrido en el Castillo de San Jorge, el punto más alto del centro histórico y uno de los monumentos más importantes de Portugal. Aunque esta colina ha estado habitada desde hace más de 2000 años, la fortaleza que vemos actualmente fue construida principalmente por los musulmanes durante los siglos XI y XII. Desde aquí controlaban completamente el río Tajo y protegían a la ciudad de posibles ataques. En 1147, tras un largo asedio, el rey Afonso Enríquez, con la ayuda de cruzados europeos, consiguió conquistar Lisboa. Ese momento marcó el nacimiento del Reino de Portugal tal y como lo conocemos actualmente. Durante siglos, el castillo fue residencia de los reyes portugueses antes de que la corte se trasladara a otras zonas de la ciudad. Con el paso del tiempo, perdió importancia militar, sufrió mucho daño durante el terremoto de 1755 y finalmente fue restaurado durante el siglo XX. Hoy es uno de los lugares más visitados de todo Portugal. Como pueden ver, aquí detrás hay muchísima gente esperando entrar y desde sus murallas se puede obtener una vista prácticamente de todo Lisboa. El río, los barrios históricos, los puentes y las 7 colinas aparecen frente a nosotros, recordándonos todo lo que hemos recorrido durante este día. Pero para despedir el video, los voy a llevar a otro spot en donde ahí sí le vamos a dar fin a este recorrido. Y ahora sí, señoras y señores, antes de terminar este video, quiero mencionar y recomendar algunos lugares que también son muy importantes aquí de la ciudad, pero que pues por obvias razones no salen en este video. Y también quiero aclarar que la ciudad es gigante, es muy grande. Obviamente para un solo video sería imposible incluir todo, porque bueno, como saben, pues hablamos del Cristo, hablamos del puente. Pero bueno, voy a mencionarles también otros lugares que considero importantes. Si tienen más tiempo, les recomiendo visitar el Monasterio de los Jerónimos, una auténtica joya de la arquitectura manuelina, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Cerca está la famosa Torre de Belém, construida en el siglo XVI para proteger la entrada al puerto y convertida hoy en uno de los grandes símbolos de Portugal. También vale muchísimo la pena acercarse al Monumento de los Descubrimientos, dedicado a los navegantes portugueses que protagonizaron la era de los descubrimientos. Y por supuesto, si visitan la ciudad, no se pueden ir sin probar los famosos pastéis de Belém, cuya receta tradicional se prepara desde 1837. Y ahora sí, señoras y señores, hasta aquí llega nuestro recorrido por Lisboa. Espero que hayan disfrutado tanto este paseo como yo.
Y ya saben, señoras y señores, recuerden suscribirse a este canal porque se vienen nuevos videos, nuevas aventuras. Creo que siguen unos videos muy chidos próximamente. Y bueno, recuerden dejar en los comentarios qué fue lo que más les gustó del recorrido. Si ustedes son de aquí de Lisboa o han venido a Lisboa, qué recomendaciones tienen para los turistas, para los visitantes, dónde pueden comer algo típico, algo tradicional o qué deberíamos probar si estamos aquí en la ciudad. Así que nada, nos vemos en 2 semanitas en un nuevo video como es de costumbre. Cuídense mucho y nos vemos pronto. ¡Chao!